Bienvenidos a su podcast Vivencias en su episodio número 11. Yo soy Arami Alvarenga. Yo soy Betty Figueredo. Y estamos de vuelta para seguir hablando de los dichos y frases de los paraguayos, esta vez en su parte número 10. Todos estos dichos y frases se encuentran en las redes sociales y en el canal de YouTube de Betty Figueredo. Así mismo. ¿Sí? Sí. Ahí están todos la parte de la escritura. Todos los que oigan, que escuchen este podcast y quieran informarse un poco más de la parte escrita, entonces van a las diferentes redes sociales que dentro de un ratito vamos a nombrar para poder ver cómo se escribe. Cómo se escribe, y nosotras nos encargamos aquí de extendernos un poco más en el significado y en la aplicación de y en la estos pronunciación dichos. también. También. Sí, exactamente, me gusta esa aclaración. Bueno, comenzamos con el primero, que es virorei. El virorei. Sí. El virorei se puede usar de distintos modos. Se puede decir estar en el virorei, estar en la tontería, ¿verdad? Es referirse a cosas sin importancia. Vea copetei virorei. Esa es una tontería. No tiene mucha importancia, ¿no? El famoso virorei me meté, toda una tontería. Y el famoso, es la forma famosa de expresarse al decir sin ton ni son, ¿verdad? El famoso sin ton ni son. Así. El virorei. Es cortito, Arami. No tiene muchas acepciones. Es solamente tontería, sin importancia, estar en la tontería. Es todo. Es todo. Así mismo. Famoso, vos, mamá, por ejemplo, ¿qué es lo que estás haciendo? Me dijo, virorei ya otra vez. Sí. O sea, no estás haciendo nada útil. Estás en la tontería. Sí. O qué virorei lo que estás haciendo con tus amigos ya otra vez. Exacto. Qué tontería estás haciendo con tus amigos ya otra vez. Muy aplicado. Así mismo. Bueno, el siguiente. Coénamo. Coénamo. Sí. Es una palabra que muchos dicen también coeno. Coeno o coénamo. Coeno es mañana. Sí. Coénamo implica algo más. Es sí amanece. Coénamo. Sí amanece. Ya. Encierra incertidumbre, ¿verdad? Y bueno, lo que pasa es que mucha gente deja todo para mañana, Arami. Tiene la costumbre de decir, no, coeno te yayapota. Mañana nomás vamos a hacer. Coeno te yajata. Mañana nomás vamos a irnos. Coeno te ya resolver tape problema upea. Nosotros mañana nomás vamos a resolver ese problema. Pero hay una frase que dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, ¿verdad? Sí. Porque el coénamo es incierto. Sí. No sabemos si va a haber mañana. No. Bueno, eso es lo que se quiere decir con coénamo o coeno, si amanece. Es eso lo que se... Qué interesante, no sabía la diferencia. Sí. Realmente no es tampoco tan diferente, ¿verdad? Pero como que coénamo, al decir, tiene mayor fuerza esa incertidumbre. Sí, decía hay un mañana. Sí. Es más, hay un trabajo de un hermano de don Agustín Barbosa que dice coénamo y coeno. Dice coénamo y coeno. Mañana sí amanece. Es una polca muy linda. De Pedro Barbosa, un hermano de don Agustín Barbosa. El gran maestro don Agustín Barbosa. Sí, de ahí es que yo también comencé a analizar de cómo y por qué utilizaba este señor esa forma, porque parecía un trabalenguas, pero es perfectamente comprensible. Espectacular, genial. Bueno, la siguiente es el famoso Dios se lo pague. Dios se lo pague. Dios se lo pague. Bueno, uno podría interpretar como que es fácil pasarle la deuda a Dios, ¿verdad? Que Dios te pague, que Dios te pague, ¿verdad? Sí. Pero pasa a mí que muchas veces hay favores, hay acciones que son imposibles de pagar en forma material, ¿verdad? Entonces uno dice, Dios se lo pague. Es una gratitud inmensa. Es solo Dios podría devolverte el favor, ¿verdad? Es en ese sentido. Es una expresión de profunda gratitud. Entonces, qué mejor que mencionarle a Dios. Solo Dios en su inmensa bondad te va a poder devolver
esto que vos me diste, este favor enorme, esta compañía, esas palabras que me dijiste. En fin, existen varias circunstancias en la vida en las que uno necesita de ese abrazo, de ese apoyo, de esa visita cuando uno está muy solo y muy triste. Entonces, Dios te lo pague. Gracias por venir a verme. ¿Verdad? Es fuerte. Es fuerte. Sí. Así mismo. Y se usa muchísimo ahora mismo. Sí, nosotros por lo menos Dios se lo pague. Sí. Y a veces dice, no me puede pagar vos. Ahora también está el que es famoso, Dios se lo pague. Y no me puede pagar vos. Sí. Bueno, también está eso. También está eso. Sí, esa respuesta también se recibe. Bueno. Otra que involucra al Señor, ¿verdad? Ay, che Dios. Ay, che Dios. Sí, cuando pasan cosas que solo Dios puede comprender, ¿verdad? Es casi un lamento para mí. Ay, hay cosas incomprensibles. Digo, el ser humano es a veces tan complejo y tan incomprensible que uno dice, ay, che Dios, Dios mío, esto pico también tiene que pasar, ¿verdad? Bueno, y es eso. En ese sentido se utiliza el ay, che Dios. Ay, mi Dios, sería una traducción Exacto, literal. Ay, mi Dios. Sí. Exacto, así mismo. Bueno, entonces eso es lo que significa. Yo me quedé esperando. No, es cortito ahora mismo. Sí, pero es muy interesante. Bueno, y la última. El famoso también que le incluye a Dios, ñan de Yara. Sí, justamente yo escogí estas 3 expresiones más usadas, ¿verdad? En la que le tenemos siempre a Dios en nuestros labios, ¿no? Para poder explicar un poco. Exacto, en nuestros sentimientos. Sí. Y el ñan de Yara, y generalmente se completa con ñan de Yara pasión. Sí. Qué expresión tan fuerte, ¿no? No es la pasión de nuestro Señor. Por la pasión de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es cuando ocurren acontecimientos terribles, ¿verdad? Por Dios, ñan de Yara pasión, ¿verdad? Cuando ocurren cosas terribles, cosas que se escapan de nuestras manos, de las posibilidades de poder nosotros impedir que ocurra algo. Sí. Cosas dramáticas, en fin, cosas que la vida nos ponen muchas veces. Y entonces es ese ñan de Yara pasión, ¿verdad? O sea, buscando consuelo, buscando resignación, agarrándose de la pasión de Cristo para poder aceptar y sobrellevar situaciones difíciles que la vida nos impone muchas veces, ¿verdad? En ese sentido. Son estas 3 expresiones que yo encontré en las que se usan mencionando a Dios, ¿verdad? Yo tengo una que no viene al caso, pero el famoso ñan de Yara zapatutaco. Bueno, eso ya es jocoso. Sí, que no sentí. ¿Qué tiene que ver? El taco del zapato de Dios, ¿verdad? El zapato de Dios, pero es muy utilizado. ñan de Yara zapatutaco. Sí, pero eso ya es casi jocoso. Sí. Sí, sí. Pero es como que se usa también el ñan de Yara. Sí. Se usa y muchísimo. Yo no puse eso ahora, pero sí. Ya que viene el caso. Perdón por siempre salirme del... No importa, está bien. Es una frase usada, es una frase que existe. No tiene sentido, pero se usa. Sí. Por los tacos del zapato de Dios, ¿verdad? Sí. Pero bueno, sí, realmente uno dice, ¿qué tiene que ver el taco de los zapatos de Dios, ¿verdad? Cuando que Jesús usaba unas sandalias de las más simples, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, pero son cosas que los seres humanos, a veces nuestra ocurrencia infernal, sin límites, nos hace crear ese tipo de frases para expresar alguna situación jocosa, ¿verdad? Sí. Así mismo traje es. al tapete porque van a escuchar también el famoso. Sí, la famosa totalmente, frase, bueno. sí. Y bueno, con esto concluimos la parte 10 de los dichos y frases. Como dije en un principio, esto está todo en las redes sociales y en el canal de YouTube, con los subtítulos, ¿verdad? Los videitos cortos, los shorts, donde pueden ver la parte escrita. Igualmente aquí queda la parte escrita arriba, ¿verdad? Donde va a ir la parte, la frase en sí y lo que significa abajo, ¿verdad? Y vos completás con una explicación. Exacto. Y más que profunda. nada hicimos esto ahora mí porque nuestros seguidores, ¿verdad? Reclamaron un poco en algún momento de que pasaba muy rápido, que no se lograba entender, que, en fin, y bueno, no encontramos mejor forma que explicar y extendernos un poco más en cada dicho y en cada expresión, ¿verdad?
a través del podcast y de estos videos más largos donde la gente puede Tal cual. ir viendo un poco más a profundidad qué significa y entender un poco más. Así mismo. Bueno, una vez más agradecer muchísimo a todo este público maravilloso, a ustedes que están escuchando y a los que están viendo también, por todo el apoyo. El apoyo estímulo. fundamental. Sí. ¿Sí? El famoso feedback que vos sueles decir. Sí. Que necesitamos esa respuesta del público como para seguir creciendo y seguir sumando cosas. Ni más ni menos. Bueno, algo que acotar a esto. Nada, solamente reforzar la gratitud y las bendiciones que recibimos en abundancia, ¿verdad? Sí. Muy agradecidas. Muchísimas gracias por ser nuestro manto protector. Así mismo. Ustedes son realmente la razón de ser. Así mismo. La razón de seguir y nuestra fortaleza. Así que muchísimas gracias por eso. Repetimos las plataformas, ¿te parece? Para que la gente pueda estar atenta. En los podcasts estamos en todas. Básicamente yo creo que 150 había, no me pude aprender todavía en memoria. Imposible. Así que bueno, estamos en todas las más importantes, en Spotify, Deezer, Amazon, Google, YouTube, ¿verdad? Como podcast. Y después, por supuesto, en las redes sociales que tenemos Facebook, Instagram, TikTok, que vos estás en Facebook como @BettyFigueredo, en Instagram como @BettyFioficial, en TikTok como @BettyFigueredo01. Yo estoy en Instagram, Facebook y TikTok como AramiAlfic. Y en el canal de YouTube que estás como Betty Figueredo. Ahí van a encontrar todo, además de recetas, música, serenatas, curiosidades, rescate de tradiciones, recuerdos de infancia. Y en fin, a mí me encanta volver a mi infancia y vivir, qué sé yo, cierro los ojos y para mí veo como una acuarela. Vos sos una niña atrapada en un cuerpo de adulto, ¿eh? Vos estás ahí y me encanta eso porque es lo que nos da vida a las dos, creo. Me gusta, me encanta volver a mi infancia, adolescencia. Bueno, eso es lo máximo, me encanta esa actitud siempre que tenés. Yo admiro muchísimo la juventud porque yo, digo ahora muchas veces como lo que no se cansa. Pero bueno, ahí vamos, espectacular. Y seguimos y gracias a vos yo creo que es muchísimo de lo que hacemos porque la verdad es que a mí me cuesta un poco más. Así que bueno, agradecerte esa parte del impulso que siempre estás dando a todos los proyectos. Yo viví en una época en la que se tenía otro tipo de vivencias. Sí. Era mucho más rico, ¿verdad? Más era más simple y más sabroso. Sí, totalmente. Y con tan poco creábamos tantas cosas. Sí. Ya para ustedes es complicado porque los tiempos son demasiado diferentes. Sí. Hoy nos estábamos acordando justamente con una amiga que nuestro juego era saltar en la carrocería de la camioneta o del vehículo de nuestros padres. Ese era el máximo juego. Nos subíamos entre todos a saltar en la carrocería del vehículo y era lo más, era la gloria. Bueno, cosas simples. Y hoy día cama elástica. Lo mínimo. Lo mínimo. Ahora generalmente los están sentados frente a los jueguitos, así que ya es realidad virtual con los... Totalmente. Bueno, sí, complicado. Realmente las actividades físicas prácticamente desaparecieron. Así que bueno. Y bueno, agradecer y una vez más esperarles en el próximo podcast. Agradecer a Dios y agradecer a todos ustedes. Muchísimas gracias. Y yo soy Arami Alvarenga. Yo soy Betty Figueredo. Nos vemos en el próximo podcast. Si Dios quiere, así será.